Hola, buenas tardes a todos y buenos días los que nos estén viendo desde América. Continúan nuestras sesiones de este tercer Congreso Internacional en el que estamos teniendo unas sesiones realmente interesantes y ahora vamos a pasar a una nueva fase, a un nuevo momento de presentaciones, en este caso con una ponencia realmente interesante. En este caso tiene bastante que ver con los intereses que yo manejo habitualmente y en este caso la ponente es Kateryna Bresinova, que es profesora en la Universidad Metropolitana de Praga, aunque se formó en la Universidad Carolina. Ahí tenemos un vínculo porque también durante un tiempo tuve yo un vínculo con esa universidad, y ha tenido una formación en temas internacionales muy amplia. Ella es historiadora, pero en relaciones internacionales bastante amplia, porque su formación se ha completado en estancias en España, en Estados Unidos, también ha estado en México y en otros lugares también en Alemania y en algunos otros espacios más. Ella actualmente es profesora de la Universidad Metropolitana de Praga, como hemos dicho, y es la directora del Centro Iberoamericano de esta universidad, así como investigadora del Grupo Trama de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosos libros y artículos, algunos de ellos, bueno, además en diferentes lenguas, tanto en inglés como en español, por supuesto en checo, dedicados a estos temas que son los centrales en su carrera, los relacionados con los vínculos entre República Checa o Checoslovaquia con América Latina, la presencia también de los chicanos en Estados Unidos, así como también la situación de América Latina en su relación, por ejemplo, con el periodo de Trump, ¿no? Con el gobierno de Trump. Me ahorro de decir los nombres en alemán y en checo. Bueno, pues hoy nos viene a hablar de una ponencia que nos trae una ponencia realmente interesante para nosotros, porque podemos decir, hoy hemos estado esta mañana dedicándonos un poco a estas relaciones internacionales entre Europa y América Latina desde un punto de vista de la actualidad, pero como bien sabéis, este congreso tiene una perspectiva y una parte muy importante con respecto a las relaciones históricas. Y nosotros hemos querido traer en este caso una parte quizás menos evidente, menos conocida, quizás menos central, sobre todo para lo que es el mundo occidental, como fueron las relaciones entre el centro-este de Europa durante la Guerra Fría y en particular el caso de Checoslovaquia, que tuvo una relación muy específica con la isla de Cuba, una relación preferente, una relación específica. Y Kateryna nos trae para explicarnos una ponencia con un título muy sugerente: Poder blando de la otra Europa en América Latina, la diplomacia cultural y científica de Checoslovaquia en Cuba. Y sin más, Kateryna, por favor, muchas gracias. Es para mí un honor presentarte y que estés hoy con nosotros aquí en Extremadura. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Bueno, muchas gracias a todo el público, dignatarios, embajadores, pero todos nosotros que estamos aquí, sobre todo, y los que están con nosotros allá a través de la pantalla, que nos están escuchando. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores, a la Fundación Juste, que hizo posible mi presencia acá. La verdad es que poder estar personalmente en el origen o de donde sale la Virgen de Guadalupe para el resto de América, para cualquier americanista, es un sueño, ¿verdad? Entonces me siento muy privilegiada y muchísimas gracias por organizar estos diálogos tan importantes y por darme el honor de estar aquí yo también. Bueno, efectivamente yo vengo a hablarles desde visiones y percepciones Europa, América Latina, desde esa otra Europa. Vengo de Praga, soy historiadora, americanista, como se ha dicho, y me interesa mucho
tanto los temas históricos, cómo se implicó, cuáles son los lazos que unen los países del antiguo bloque socialista con América Latina, como tanto para el futuro, que une, si es que todavía queda algo, los países miembros de la Unión Europea, que actualmente pues, todos los países miembros de Visegrad tienen ese trasfondo histórico y cultural con América Latina. Entonces, mis intereses y mis preguntas van tanto para lo que fue antes de 1989, tanto como qué es lo que implican para ahora mismo y para después de 1989. Y antes de empezar mi ponencia, les voy a pedir, por favor, que obviamente no me dirijo a ustedes en mi lengua original, castellano no es mi lengua natal, y si no se me entiende cualquier cosa, por favor me lo dicen, me lo hacen llegar y tendré el esfuerzo de repetir y decirlo para que se me entienda, ¿no? Muchas gracias por su comprensión ahí. Y voy a empezar con dos anécdotas que son personales y que van a ilustrar, espero, que van a ilustrar realmente de lo que estamos hablando hoy o de lo que voy a hablar del poder blando de la otra Europa en América Latina. Es un recuerdo de yo, una niña que vivía en una ciudad industrial relativamente grande, pero desde luego no capital, regional de Checoslovaquia, y voy con mi colegio al comedor que no estaba dentro del mismo edificio. Y pasamos al lado de un club deportivo y ese día es cuando se produce mi primer encuentro con la otredad, con alguien que no tiene mi aspecto, ni aspecto de mis padres, ni el aspecto físico de nadie que yo conocía hasta aquel entonces. Delante de ese club deportivo estaban los deportistas, boxeadores, en ese caso concreto, de México y de Cuba. Y para mí se presentó el primer encuentro con el mundo que yo no tenía ni idea de que existía, porque mis entornos realmente no parecían así. ¿Qué es lo que yo encuentro significativo? Es que eso todo se produce en una ciudad que apenas 50 años antes era una ciudad multicultural, era una ciudad donde la parte judía y alemana eran importantísimas, claves para la vida cultural y política y económica de ese lugar. Que todo eso terminó con la Segunda Guerra Mundial y ese recuerdo, esa experiencia vivida con la diversidad se perdió, dejó de existir. Entonces ahí estaba yo con mi primer encuentro con esos otros mundos a través de los boxeadores mexicanos y cubanos. Y el segundo recuerdo es ya más reciente y sucedió en Praga cuando conocí la Casa de la Cultura Cubana, una institución de la que les voy a hablar también, y donde vi algunas exposiciones de fotografías, algunas películas, pero también a través de esa institución pude leer libros de autores latinoamericanos que hasta entonces tampoco tenía acceso y a través de esa institución, digamos, se me abrió el mundo, en la ventana a esos mundos que quizás de alguna forma influyeron de una forma importante en mis decisiones sobre mi orientación profesional después. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Es que estos encuentros podríamos unirles en nuestros debates sobre los vínculos que nos unen, vínculos humanos, vínculos culturales, vínculos inclusive a través de los deportes, que muy a menudo se obvian, se olvidan, hablando de los choques ideológicos y bloques hegemónicos que son muy reales sobre la Guerra Fría, pero no son lo único que sucedía en ese momento. Ahora bien, el interés de la, entre comillas, otra Europa del bloque socialista se
por supuesto, desarrolla en diferentes fases y de diferentes formas, pero no es posible obviar el catalizador importantísimo que en las palabras de Tullio Alperín Donghi fragmentó esa Pax Monroviana, y eso fue cuando de repente Cuba se abre a tipos de cooperación, o se abre a la cooperación con los países del bloque socialista. Entonces, Cuba, a través de todos esos decenios que los estoy mostrando en el gráfico, es el país que quizás va a recibir más importancia, más atención, tanto en cuanto a los temas como en cuanto a los presupuestos que se van a alocar a la cooperación y a las cooperaciones. Ahora, les quiero hablar del poder blando, pero habrá que mencionar al menos algunas palabras sobre el poder duro, si quieren, ¿no? Poder que ya no es lo que Joseph Nye está definiendo dentro de ese poder de atracción y seducción, por el ejemplo. Ese poder que está más el tema de nuestro debate hoy. El poder duro, sin embargo, es muy real. Checoslovaquia desempeña un papel muy importante en una supuesta exportación del modelo socialista, tanto a través de la exportación del know-how tecnológico. Pensemos en los grandes complejos de ingeniería civil y de otros tipos, sino también el suministro de armas, que se debate obviamente mucho menos, tiene mucha menos prominencia en los debates públicos, pero es una realidad que apenas estamos conociendo, que está saliendo ahora mismo de los archivos. Como un ejemplo de todos, las llamadas checas, las metrallas de fabricación checoslovaca eran importantes para la defensa cubana en la bahía de los Cochinos. Pero también se conoce otras cosas del poder duro, del que obviamente no voy a hablar, pero quiero distinguirme de allí, que pone Praga o Checoslovaquia en el mapa importantísimo, como punto importantísimo en el mapa de cooperación, en su momento de cooperación entre guerrilleros latinoamericanos que tenían el paso por Praga asegurado, porque no era tan fácil entrar en Cuba y salir de Cuba desapercibido. Entonces fue Praga que, gracias a las conexiones directas aéreas con La Habana, suministraba ese papel en la llamada Operación Manuel, de la que se ha publicado bastante ya, y pueden leerlo. Y por último, pues un punto importante en el mapa del terrorismo internacional, el famoso venezolano Carlos El Chacal estuvo con su grupo haciendo parte de sus trabajos desde Checoslovaquia o en Checoslovaquia, y hay también trabajos muy interesantes que ponen en tela de juicio, se preguntan si eso era la intención realmente de Checoslovaquia, o si era algo como un huésped realmente ansioso de deshacerse de esa presencia terrorista en su territorio. Esos son aspectos del poder duro que, como he dicho, se han ido estudiando y se les han dado bastante prominencia en los estudios de la Guerra Fría, tal como la conocemos. Sin embargo, yo hoy vengo con una propuesta que es diferente. La propuesta con la que vengo hoy es hablarles del poder blando y pensar en qué rupturas trajo la Guerra Fría. Bueno, esas rupturas son obvias. El telón de acero fue una cosa muy real, separando familias. Pero me gustaría también invitarles a pensar qué tipo de conexiones nuevas trajo la Guerra Fría, porque también es parte del escenario
más complejo, ¿no? Si queremos ver la Guerra Fría en una forma más holística. Voy a anclar mis reflexiones en la nueva historia de la Guerra Fría, que viene con una serie de enfoques que, como algunos de las personas que hablaron ya antes dijo o llamó la necesidad de atención a las personas, a los grupos concretos, pues ese enfoque de la nueva Guerra Fría nos invita a que miremos más allá de los actores estatales, que miremos qué tipos de intercambio entre científicos, entre los especialistas en ingeniería, entre médicos, etcétera, entre estudiantes, qué tipo de enlaces existían. Y entonces allí nos metemos en un debate importantísimo sobre dónde está el centro y dónde está la periferia, de dónde se emana el cierto know-how y de qué tipo, qué significa el desarrollo, de hecho, cómo lo vamos a entender. Y dónde está ese supuesto segundo y dónde está ese supuesto tercer mundo de la Guerra Fría. Hay una serie de publicaciones seminales importantísimas que han venido desarrollando ese terreno de la nueva Guerra Fría. Os pongo aquí algunas de ellas y voy a subrayar especialmente que esos temas que trae la atención de la nueva Guerra Fría, de estudios de la historia de la nueva Guerra Fría. Desarrollo, descolonización, soberanía, tercer mundo, Global South, todo eso son temas que son muy importantes en esos enfoques. Os voy a querer comunicar varios estudios de caso, tengo planeados 3, a ver cómo lo consigo, quizás serán solo 2, y me gustaría hablar de la cooperación cultural institucionalizada a través de las casas de la cultura recíprocas, checoslovaca en La Habana y la cubana en Checoslovaquia. Quiero hablar de la cooperación científica, sobre todo en forma de becas, de becados que venían a estudiar diferentes carreras, diferentes disciplinas, algunos de los cuales llegaron a ser realmente técnicos, intelectuales, élites de la economía, del pensamiento cubano, y que necesariamente es importante preguntarse qué legado de sus estudios en Checoslovaquia, si es que qué legado les ha dejado esa experiencia y cómo la han desarrollado quizás después. Para ofrecerles más de las visiones y percepciones, que es el tema central, también me gustaría referir, al menos de forma breve, a las narrativas filmográficas, esta vez por parte de la producción fílmica de Checoslovaquia, que alocó un importante presupuesto a las películas y las hizo sobre todo con las intenciones de hablar al público doméstico, lo cual es muy importante porque nos podemos preguntar por qué público doméstico, con qué finalidad se hacían esas películas y cómo hablaban de América Latina y sobre el papel de Checoslovaquia en América Latina. Entonces, es mi propuesta, espero que les interese. Las fuentes con las que estoy trabajando, porque una gran parte de lo que les quiero hablar hoy es una investigación en curso, pues las fuentes son tal como indico, algunos archivos, pero sobre todo estoy ahora en la fase de la recogida de las entrevistas orales, donde mis interlocutores son gente que vivió y que simboliza en sus propias experiencias vitales y profesionales esa presencia de la otra Europa en América Latina. Algunos libros que se han publicado hasta la fecha y de los que estoy hablando. Y para empezar, uno tiene que resumir que Checoslovaquia tenía unas ambiciones muy palpables, muy grandes en ese nuevo escenario. Y en los tardíos años 40
llegó a ser la sede, sobre todo Praga, pero también otras partes de Checoslovaquia, pero sobre todo la capital, de varias organizaciones que expresaban ese internacionalismo socialista, sea Federación Sindical Mundial, sea Consejo Mundial de la Paz, sea la Organización Internacional de los Periodistas o la Federación Mundial de la Juventud. Todos en su totalidad representaban lo que un historiador checo llamó o pudo posicionar Praga o Checoslovaquia como una especie de la Ginebra comunista, ¿no? Allí es donde se concentraban muchas de esas instituciones del internacionalismo socialista. Ahora, sobre la producción fílmica, me gustaría referir a dos fases muy importantes. La primera sería la producción que se viene a hacer ya después del golpe de Estado comunista en 1948, cuando el Partido Comunista llega a ser el único partido, cuando el gobierno de Checoslovaquia llega a ser el gobierno de un partido solo. En ese momento se produce una serie de documentales, de películas documentales y películas luego de larga duración por parte de esos dos autores que ven en la foto, que hacen viajes transcontinentales no vistos hasta ese momento, y son para muchas décadas, incluso hasta ahora, muy importantes en las narrativas que ofrecen sobre América Latina, no solo América Latina, como pueden ver, viajaron también por África, pero en su periplo por América Latina van a dejar imágenes y narrativas que marcan el público entre muchas generaciones, varias generaciones de checoslovacos, sobre cómo son las cosas en el continente, en América Latina. Obviamente, después de la revolución en Cuba viene un vértigo de interés por los desarrollos en la isla. Se llega a hacer un acuerdo rápido sobre los grupos que van a filmar dentro de la isla, y se producen unas películas muy puntuales sobre inclusive la Playa Girón, la invasión, que de hecho sucede cuando el equipo de la gente, de los profesionales de cine, están haciendo su rodaje en Cuba. Entonces traen unas tomas bastante únicas, puedo compartir la película entera con ustedes, pero realmente no me voy a detener mucho aquí, porque realmente es tipo de narrativa que podemos imaginarlos en el contexto de la invasión en un país soberano y la narrativa que lo acompaña, la invasión americana. Lo que ahora les voy a dar es como más bien el resultado de mi análisis de contenido y narrativas del grupo, del cuerpo de las películas documentales que se hicieron desde 48 hasta 89. Y en cuanto a los temas, van a resaltar unos cuantos que puedo leer rápidamente, porque realmente tengo tiempo a detenerme solo en algunos. Motivos prevalentes, quizás no os va a sorprender una actitud altamente crítica al rol de Estados Unidos en América Latina. Se están criticando muchísimo algunos actos de presencia política, económica, etcétera. También se critica o tiene un tono muy crítico la presencia de España, la conquista tanto espiritual como territorial por parte de España. Se resalta la situación o la posición de los indígenas en el continente. Se habla de una realidad de desigualdades que también ya habían sido mencionadas por la gente que habló antes de mí, y sigue siendo muy real, como bien sabemos.
Y el tema que sí que me gustaría compartir hoy con ustedes es el tema del qué papel tiene Checoslovaquia en todo eso. Es decir, ¿por qué estamos, en qué nos interesamos? Y nos va a resaltar una serie de ideas sobre el desarrollo, desarrollo que viene de un país que es tecnológicamente superior y tiene un know-how para compartir con sus hermanos menores. Si quieren. Vamos a pasar el principio de una película que se hizo en los años 60 y con la que quiero realmente reafirmar la necesidad de hablar de América Latina, no solo de Iberoamérica, porque desde la Europa del Este, desde el antiguo bloque socialista, eso de Iberoamérica es casi incomprensible. Entonces, ellos en sus planes y en sus estrategias siempre estaban incluyendo Brasil entre el grupo de los países de América Latina. Voy a pedir, por favor. Entonces, una película de los años 60 que habla de sehrát významnou roli v československo-brazilských hospodářských stycích. Que habla de la presencia. Toku se začala v roce 1960 rodit hydrocentrála Bareilly. Představy projektantů, vtělené zatím jen do ¿Se me oye? Sí, sí, sí. začaly na sebe brát brzy konkrétní podobu. ¿Se ve la película? Zatímco pod rukama Siento complicar el tema. Pedí a los compañeros poner una prueba. En la película habla de un proyecto de construcción de la empresa hidroeléctrica sobre un río Tietê, sobre el río Tietê en Brasil, que empieza en los años 60. Y está hablando de los ingenieros checoslovacos, por supuesto, que están haciendo esos planes, preparando las turbinas que los ingenieros en las empresas checoslovacas están preparando, como vais a ver en un momentito, mientras los brasileños están haciendo los trabajos de construcción. Y la película va a anunciar aquí vemos a los ingenieros checoslovacos y a los trabajadores de las empresas checoslovacas que van a transportar esa generadora de la electricidad que la van a presentar, que la van a instalar en Brasil. El transporte desde Checoslovaquia y ahora llegando a la región remota de Brasil, donde vienen los carros de cargo con la ingeniera checoslovaca para generar la electricidad y traer el desarrollo. Nuevo día empieza en Brasil, en América Latina, y los ingenieros van a trabajar. Podemos ya pararlo. Sí. A tady jsme už svědky montáže turbosoustrojí přímo na Bareilly. Y yo creo que va a ser suficiente, ¿vale? Bueno, ¿os ha gustado? Muchas gracias. Lo que quiero decir es que aunque eran pocas las imágenes o un trechito bastante limitado de la película que os compartí, salen ciertas formas de representación que van a ser repetitivas en el cuerpo entero de las películas documentales. Se va a cuestionar o se va a resaltar mucho
esa superioridad o esa supuesta superioridad de los países socialistas, en nuestro caso Checoslovaquia, como la portadora de la civilización a la gente local que a veces se muestra interesada, a veces está más bien ociosa y dada al baile y otro tipo de diversión. Pero aquí están los ingenieros vestidos generalmente blanco y allí pues muy inteligentes, buscando las soluciones para el mejor desarrollo de esos países. Esas películas han sido, como he dicho, bastante importantes y influenciales para crear las imágenes sobre América Latina para el público doméstico. Y lo que llama la atención es por qué en un país autoritario, totalitario, como fue Checoslovaquia en ese momento, por qué esa necesidad de explicar al público doméstico qué estamos haciendo en América Latina. Podría ser, bueno, pues era una decisión desde arriba, desde Praga o inclusive quizás desde Moscú. ¿Por qué hablar al público sobre eso? Y resulta que las finanzas, que las inversiones que hubo que dar para ese tipo de cooperación han llegado a ser debatidos en la sociedad más general y se ha visto la necesidad realmente de ser más explícitos, inclusive para los públicos desde dentro. Lo que también les puede interesar, y eso es en relación a los grupos de estudiantes latinoamericanos que vinieron becados por el gobierno checoslovaco después, es que algunos de esos estudiantes llegaron a protestar contra esas películas, sobre todo contra las películas producidas por esos dos cineastas, como muy tendenciosas y como realmente no ayudando en ninguna forma a mejor comprensión y una visión más cierta de las complejidades latinoamericanas, ¿no? Se protestaban en contra de esa visión estereotípica que pensaban los estudiantes que se estaba dando. También un paso muy importante, pensando en que esos estudiantes eran invitados del gobierno checo. Entonces, levantar la voz contra esas estrategias y esas narrativas era muestra de una cierta valentía o criterio independiente. Voy a pasar al segundo caso, que es la diplomacia blanda, el poder blando, en forma de la diplomacia cultural checoslovaca en Cuba y la diplomacia cultural cubana en Checoslovaquia, aunque sobre esa todavía sabemos muy poco y todavía es una tarea pendiente. Nada más inaugurarse las relaciones diplomáticas y nada más tener el cargo de embajador en Cuba, que fue en el año 1960, entonces muy temprano, dado al proceso revolucionario en Cuba, vemos que desde 1961 ya estamos hablando, y aquí tenemos aquí tenemos esos documentos del Ministerio del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que está hablando de establecer el Centro Cultural. Ese Centro Cultural checoslovaco llega a tener un lugar prominente. Los cubanos aquí, entre el público, conocen el Vedado, conocen la Rampa, un lugar muy estratégico para poder lanzar algunos programas. Y esa Casa de la Cultura checoslovaca en La Habana va a tener una serie muy activa, una actividad muy frecuentada y muy activa en cuanto a las películas, a las exposiciones de todo tipo, a las ponencias y a la presencia de trabajadores en áreas de cultura. Va a ser muy importante desde el principio, como podéis observar, que esta Casa de la Cultura Checoslovaca en Praga, Cultura Checoslovaca en La Habana, se va a hablar desde el principio
en relación con el lugar adecuado para la Casa de la Cultura Cubana en Praga. Y se va a buscar un lugar que va a ser igualmente representativo, igualmente estratégico, y la parte cubana va a prestar muchísima importancia, leyendo los documentos, a ese hecho. Es decir, el hecho de que se proceda en términos de igualdad, en términos de un tratamiento igualmente importante para ambas partes. Ese centro de cultura checa, de Checoslovaquia, ha sido realmente un centro que podríamos llamar de difusión no solo de las ideas culturales, sino también de lo que otros llaman el comunismo material o socialismo material. Allí había una tienda que tenía productos como discos de música, cristalería, bisutería, todo eso productos por los que la industria checoslovaca ha sido siempre muy famosa, y numerosos interlocutores me confirman que iban allí a buscar todos esos objetos y todas esas mercancías, tanto como acudir al cine, acudir a las exposiciones. Lo que se ve desde las fotos que he podido recoger es que ha sido un lugar de eventos de poesía y literatura con índole ideológica, eventos que reunían todo tipo de personajes, tanto desde dentro como desde fuera, debates culturales que muchos hasta ahora van a estar recordando. En el caso de la Casa de la Cultura Cubana en Praga, muchos de mis interlocutores confirman que ha sido el lugar clave estratégico para encuentros entre latinoamericanos en Praga a lo largo de la existencia. Ambos centros dejaron de existir por falta de recursos, por decisión y terminación de su existencia por los respectivos gobiernos en el año 1990. Hasta ahora, sin embargo, y es uno de los legados importantes, hay gente que recuerda esos centros, hay gente que recuerda que hizo su primer encuentro con la cultura socialista a través de esos centros. Como yo en mi ejemplo inicial de ver las películas o leer los libros que de otra forma sería mucho más difícil encontrar. Por razones de tiempo voy a mencionar solamente algunos de los proyectos del intercambio cultural, por lo tanto del poder blando. En el Instituto Cubano de Arte hubo una serie de personas que se formaron toda la carrera o parte de la carrera en Checoslovaquia, y hay una serie de testimonios que nos dejan ver lo importante que era la filmografía checoslovaca para la Cuba de aquel entonces. Se rodaron algunas películas conjuntamente. Hubo una porción muy importante de esos estudiantes de los que les voy a hablar que fue a la famosa Escuela de Cine en Praga, en Checoslovaquia, durante la época del comunismo, socialismo. El último ejemplo, o la última... El último ejemplo del poder blando que he elegido para hoy sería el intercambio científico. Sobre todo les quiero hablar de las becas que los estudiantes latinoamericanos, pero no solo de América Latina, sino de todos los países que estaban en vías de descolonizarse, tenían el alcance o podían usar en Checoslovaquia. Esa idea de descolonización fue muy importante para informar y fomentar, motivar las decisiones políticas. Y vemos en este cartel de la época, vemos gente de todo el mundo,
pero sobre todo se reconoce un personaje muy concreto, que yo creo que algunos vais a reconocer a Fidel Castro allí. Entonces, la comprensión de los ideólogos y de los programadores culturales en Praga era realmente, estaba sugiriendo que también Cuba se está descolonizando, ¿no? Está deshaciéndose y ganando su soberanía tal como otros países en África o el Oriente Próximo o Asia. Vamos a ver cómo algunos de los egresados, algunos de los estudiantes en Checoslovaquia, tales como la embajadora Isabel Caram Allende, la ex embajadora de Cuba, de la República de Cuba en España, por ejemplo, pero otras también, Alquimia Peña, Felicia Benramsay. Alquimia Peña todavía está a cargo de dirigir una institución cultural de muchísimo peso en Cuba. Entonces, esos son algunos de los egresados, egresadas de esas universidades, y realmente nos dejan entrever, nos abren la ventana a unas realidades y unos debates que van a volvernos otra vez a la cuestión de desarrollo. ¿Cómo quiere Checoslovaquia a ayudar, o cómo se ve, en qué posición se ve a ayudar a esos países que había una guerra de si llamarles desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, en vías de convertirse en los países socialistas, que por supuesto era la última ambición. Como dijo uno de los primeros rectores de universidad, que fue creada específicamente para esos estudiantes extranjeros, como dijo, la única ayuda importante es la ayuda intelectual. Nuestra misión es educar una nueva generación de los intelectuales. Y si voy a volver para el gráfico anterior, de las muchas becas, solo una facultad de esta universidad de 17 de noviembre en Praga, estamos hablando de 8.000 personas de los 3 continentes que dejaron su huella, que pasaron por los estudios en Checoslovaquia. Voy a hablar un poco de cómo fue el ritmo de la vida de un estudiante y tal vez también voy a proponer cómo han sido seleccionados, aunque, como he dicho, esta parte de mi ponencia es todavía una investigación que está en curso. Los alumnos llegaban primero para un curso intensivo de idioma, y ahora no sé cuántos de ustedes hablan alguna lengua eslava, pero suelen ser bastante difíciles para gente que habla idiomas románicos y otras lenguas anglosajonas. Entonces era realmente duro. Era un año en que muchos tuvieron que estudiar muchísimo. Estaban divididos en varios centros por la geografía de Checoslovaquia. Entonces, esta foto es de Marienbad, en el oeste de Bohemia, y normalmente reunía estudiantes de todos los lugares, de todas las áreas, todos los países de los que venían a estudiar. Al cumplir un año, solo al cumplir un año y pasar por unos exámenes de competencia lingüística, solo entonces pasaban a estudiar sus carreras. En cuanto a los estudiantes cubanos, tenemos algunas informaciones sobre el proceso de selectividad para estas becas y esta carrera, que al principio va a ser bastante espontáneo y caótico. Muchos dicen, bueno, es que lo supe por el Ministerio de Industria, por el Che, alguien lo dijo y entonces me fui a apuntar. Se va consolidando a lo largo de los años, pero lo que sí que se puede detectar es que los interesados tuvieron que pasar por la prueba un poco de carácter y perseverancia, porque muchos tuvieron que ir a la plantación de eucalipto
o muchos se nominaron a través de su propia participación en la campaña de alfabetización dentro de Cuba, que fue otra como puerta que les abría las ventanas. Lo que quiero decir es que está obvio que son gente o son personas muy jóvenes, algunos ni siquiera tenían 18 años, muy jóvenes, dispuestos a ir al otro lado del mundo con un compromiso muy claro de justicia social o de una mejora para la sociedad cubana que les está mandando. Mientras están viviendo en Checoslovaquia, van viviendo con los estudiantes checoslovacos en los albergues que donde estaban acomodando a los estudiantes. Quizás pueden ver, es una foto mala, lo siento, pero no hay, es fantástica que la tengamos. Bueno, aquí están las nuevas instalaciones para los estudiantes en Praga. Estamos aquí en el centro de la ciudad y esto es una de las habitaciones de la residencia estudiantil. Y esas vivencias y esos recuerdos nos introducen a ideas de cómo era para estos estudiantes la experiencia en el único país socialista del socialismo como forma de gobierno y ambición que existía para ellos. Ellos no tenían ninguna otra experiencia. Y muchos van a tener recuerdos que van a ser contradictorios. Algunos venían de familias bastante acomodadas, entonces decían, bueno, es que nos parecía que no era realmente tan avanzado como creíamos, ¿no? Nosotros teníamos aire en todos los cines y no había aire en Checoslovaquia y hace mucho calor en verano, etc. Entonces, de repente empezaron a tener sus propias observaciones de lo que es la vida cotidiana, cómo es la convivencia. Van a resaltar algunos temas de su visible diferencia frente a la población checoslovaca. Algunos van a tener algunos conflictos, algunos van a tener novias y conflictos de la población local de que no quiere que tengan las novias checas o checoslovacas. La participación era bastante individual, pero lo que sí nos consta por las entrevistas que tenemos es que muchos participaron activamente en la vida política, en la vida social, ¿no? Entonces, el desfile del 1 de mayo aquí en Praga por una de las estudiantes de la carrera de química, por ejemplo. Y voy saltando viendo a la hora. Tuvieron posibilidad de ver también otras cosas en Checoslovaquia. A los que les tocó estudiar en los años 60 vieron la gradual liberalización de la sociedad y participaron en eventos como Beauty Contest, ¿no? que fue una cosa imposible en los años 50. Los que os gusta la filmografía checa o checoslovaca, Miloš Forman nos dejó una fantástica película sobre eso. Entonces, algunos participaban en unas actividades, pero todos van a decir que no entendían de qué los checoslovacos se quejaban en cuanto al comunismo. ¿Por qué no les gustaba el comunismo? Me dicen mis interlocutores, si tenían todo, si vivían cómodo. Lo que dicen los que quieren hablar del tema es que después de 1968, después de la invasión soviética, lo entendieron muy bien, qué es lo que los checoslovacos que no les gusta sobre la experiencia comunista. Entonces, a modo de concluir, y perdonad por alargarme demasiado, es que tenemos aquí unas experiencias que yo creo que tienen mucho valor ahora que estamos hablando de nuevos escenarios, de esos grandes realineamientos, de esa búsqueda de política que
no sabemos realmente dónde nos va a llevar. Hay unas experiencias y hay unos portadores de experiencia de la cooperación entre la Europa del Este, miembro de la Unión Europea, y las sociedades latinoamericanas. Tanto los estudiantes o profesionales que trabajaron y colaboraron con esa otra parte del mundo, esa otra orilla, si queréis, tienen sus memorias y sus experiencias que en general, después de 1990, no interesaron a nadie en sus respectivos países. Era una época, un periodo a olvidar rápido, porque ahora todos estamos mirando a otros futuros, ¿no? Sin realmente cuestionar de que los países empezaron a vivir sus futuros separados. Lo que me gustaría realmente afirmar es que hay algunas experiencias, hay algunos valores, hay personas y grupos, algunas redes que siguen existiendo más allá de los cambios políticos e ideológicos, siguen apostando por mejora en las sociedades de origen, y esa huella es importante tenerla en cuenta, querer registrarla antes de que desvanezca totalmente porque la gente se va, y querer entenderla y usarla para una práctica y una cooperación con América Latina y Europa y Unión Europea mejor y más informada. Muchas gracias. Bueno, sí, Caterina, pasa aquí. Muchas gracias, Caterina. Muy interesante. Una presentación que nos acerca a un tiempo que va quedando cada vez más lejos, pero que nos ayuda también a entender otro modo, otra manera de entender las relaciones con América Latina, en este caso en un contexto tan particular como fue el de la Guerra Fría, pero del que nosotros somos también, en cierto modo, ahora mismo somos herederos, ¿no? Y bueno, vamos a abrir el turno de preguntas, tenemos un poquito de tiempo, creo que aquí tenemos varias preguntas entre el público y no sé, quizá cualquiera, en este caso, no sé si Adalberto, en primer lugar, y después, no recuerdo... Adalberto, bueno, si no... Bueno, pues le ha llegado el micrófono antes. Me he colado. A Pepe. Adelante, Pepe. En primer lugar, felicidades porque ha sido una presentación estupenda. Y yo quería preguntarte acerca de el carácter de este poder blando que se queda manifestado en todas estas producciones que has mostrado, todas estas circunstancias, estos estudios de caso. Y yo es que hasta qué punto existe un paralelismo entre lo que sería el poder blando y la propaganda. Es decir, ¿consideras la propaganda poder blando? Es decir, ¿es el poder blando una estrategia calculada con el objetivo de cambiar una mentalidad o es producto de una mentalidad propia? Porque la superioridad cultural hacia Iberoamérica y hacia cualquier país del tercer mundo no es una cosa exclusiva del mundo socialista, por ejemplo. Entonces yo quería preguntarte hasta qué punto consideras que el poder blando es una estrategia premeditada o es algo espontáneo, que es una lectura espontánea surgida por las percepciones culturales de una época. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si me permites, voy a dividirla en partes. Hablar de espontaneidad en una sociedad que tiene censura, que tiene un aparato de aprobación, sobre todo de ese tipo de producción cultural, yo creo que es casi muy difícil, si no imposible. Entonces no hablaría de la espontaneidad. Ahora, tocando el poder blando tal como lo entendemos y como cité a Joseph Nye, y el poder, por ejemplo, brusco, sharp power, ¿no? Que es un término que ahora se va manejando en relación a las iniciativas diplomáticas y económicas de China o de Rusia.
Yo creo que allí tenemos que distinguir entre de dónde emanan, ¿no? Si emanan de un país con democracia liberal o si emanan de un debate público que admite ideas y opiniones múltiples, será diferente de que si emana de una sociedad que está finalmente controlada por una determinada élite política, económica o lo que sea. Entonces allí yo realmente veo y leo esas narrativas como unas narrativas y estrategias deliberadas de comunicar ciertas cosas hacia sus públicos. Y un disclaimer y una aclaración por si no haya quedado claro durante mi ponencia. Cuando hablé de la superioridad científica y técnica de Checoslovaquia hacia América Latina, no hablé de la realidad, de tal realidad. Hablé de cómo los checoslovacos se sentían en esa dicotomía. Es decir, no estoy afirmando de que existiese eso como un hecho. Estoy diciendo que es interesantísimo observar un país que dice solidarizar, que dice querer ayudar y al mismo tiempo un país que displaya ciertas formas de comportamiento paternalista realmente, ¿no? Muchas gracias. Adalberto, adelante. Sí, bueno, mi intervención estriba que realmente es un tema muy importante. O sea, hay dos lugares principales en Europa durante la Guerra Fría con respecto a la Revolución Cubana. Madrid y Praga. Franco nunca rompió relaciones con Fidel Castro y Praga se convirtió en el centro de lo que hoy estamos analizando, poder blando, pero primero quisiera referirme también a lo que se llama el poder más duro. O sea, Praga es el epicentro de la proyección internacional de la Revolución Cubana. Es en Praga donde el Che Guevara va hacia el Congo, se entrena, regresa a Cuba y después, antes de ir a Bolivia, vuelve a Praga. Y en Praga se une con la Stasi para organizar lo que se llama hoy una pequeña exploración a Bolivia con Tania la guerrillera. En Praga se une con Regis Debray. En Praga es donde empiezan los contactos de la proyección africana, o sea, los primeros contactos con el movimiento de la liberación de Angola, con Zamora Machel, con los sudafricanos, es en Praga. Y finalmente con esto también tiene que ver la proyección hacia el Medio Oriente de la Revolución Cubana. O sea, la participación cubana, por ejemplo, en la guerra de Siria con Irán se gesta en Praga. El vínculo de Yasser Arafat con Fidel Castro se gesta en Praga. O sea, Praga está en el epicentro de la proyección internacional de Cuba y no tanto en Moscú, sino ahí. Y también quería decir con esto, ya entrando en el tema cultural, o sea, estoy contigo. En el año 60, todavía cuando hacen relaciones, todavía Fidel no ha declarado el carácter socialista de la revolución. Eso ocurre en el año 61. Y a partir del año 61 ocurre que se cierra toda la entrada al consumo cultural occidental. Y entonces todo aquello que se podía decir, lo que hemos visto aquí, los jazzistas, Frank Sinatra, etcétera, los Beatles, todo eso se cierra y se monta unos nuevos paradigmas artísticos, musicales, una nueva farándula cultural, pudiéramos llamar además, con los países de Europa del Este. En este caso, Praga juega otro papel fundamental porque es el primer lugar donde donde están autorizados a viajar los artistas cubanos en el primer momento, los artistas cubanos de importancia que se quedaron en Cuba, que no fueron como Celia Cruz o la Sonora Matancera, que se fueron, es a Praga el lugar donde viajan. Pero asimismo se convierte el Festival de Cine de Karlovy Vary en un festival que se transmite en vivo en la televisión cubana hasta los 80. Todos los años es el gran festival, el festival tanto de cine como de la canción. Y asimismo ocurre con que, por ejemplo, figuras como Karel Gott llega a ser el gran cantante de referencia en Cuba. De hecho, hay mucha gente de mi generación que se llaman Karel por Karel Gott. Como mismo hay mucha gente que se llaman Jordanka por Jordanka Cristóbal, la búlgara. O sea, la farándula internacional, lo que hoy puede ser la Shakira, etcétera, las Becky G, para los cubanos de ese momento eran estos cantantes de Checoslovaquia, de Europa del Este. Y con el tema del impacto cultural, tiene que ver, en el año 60, la Casa de la Cultura Checa concede unas becas entre ellas una beca para estudiar cine. Y ahí ocurre
que obtiene una beca un personaje que va a estar dentro de los pasajes más oscuros y más controvertidos en la historia de la Revolución Cubana, que se llamó Marcos Rodríguez, que es un traidor, delator de unos jóvenes que intentaron asesinar a Batista, pero como no eran jóvenes comunistas, y él después estuvo protegido por los antiguos comunistas a las órdenes de la URSS. Bueno, si hay algo de lo que puede salir una película de Agente 07 con crímenes, es a partir de esto, y es la seguridad checa quien apresa a Marcos Rodríguez. El caso Marquitos, que debe estar ahí documental, yo le pido que, si no lo ha visto, que se interese, porque realmente es un aspecto incluso que Fidel tuvo que tomar cartas en el asunto, y que además él después va a ir a Praga en el año 72, y el discurso de Fidel agradeciendo el honoris causa que le da la Universidad Carolina, es donde él trata de explicar con base de la terminología marxista-leninista la razón de la Revolución Cubana. Y ya para terminar, quería decirle, hay un grupo importante de técnicos y de gente que participó que viajaba mucho a Checoslovaquia, que tienen que ver los técnicos que no pasaron el año necesariamente de idioma y que fueron a trabajar en fábricas. Y después regresaron a Cuba, bueno, con productos que adquirían allí, con motocicletas, etcétera, que en Cuba no se podían adquirir. Y esto conllevó a que en el tercer Congreso del Partido Comunista, en el año 85, se criticara duramente porque decían que los jóvenes venían, sobre todo de Checoslovaquia, con la mente muy materialista, etcétera, y que después va a conllevar a que esas cifras de estudiantes que vayan allí disminuyan de forma importante. Yo de todas maneras, bueno, la felicito porque realmente es un intento importante, pero ya le digo que el tema de Checoslovaquia y Praga fueron durante mucho tiempo, Praga era el primer lugar y después era Madrid aquí, los grandes centros donde pasaba toda un círculo importante de comunicación, de conspiraciones, de arreglos, de estrategias de la Revolución Cubana hacia gran parte del mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que tenemos que ir acortando por temas de tiempo, pero gracias por eso. Efectivamente, son algunos de las manifestaciones del poder duro que no quise realmente cubrir aquí, ¿no? En cuanto a la guerrilla, a la difusión de las ideas del cambio y revolucionario. Podríamos meternos a hablar de la vieja izquierda inspirada y subvencionada desde Moscú frente a la izquierda revolucionaria de los 60s, que obviamente tenían fuentes muy diferentes de inspiración, que a su vez causaban debates en Checoslovaquia. Y la última cosa que dijiste sobre los trabajadores cubanos que venían a Checoslovaquia es un tema fascinante que tiene pautas muy radicalmente distintas que los estudiantes. Tengo algunas entrevistas orales con ellos también, y dentro de los cubanos con experiencia de Checoslovaquia hay discursos muy diferentes sobre unos de otros y muy diferentes vivencias que les ofreció la estancia en Checoslovaquia. Entonces eso sería todavía otro tema a desarrollar quizás en la próxima ponencia. Pero gracias. Muchas gracias. Aunque tenemos otra pregunta, es que estamos no solo fuera de tiempo, sino incluso estamos perdiendo tiempo con respecto al... De todas maneras, vamos a intentar que lo que haya es un debate finalmente, al final de toda la sesión, que por lo menos podamos dedicar un tiempo. Y creo que sería bueno que pasáramos a la fase ya de las comunicaciones. De todas maneras, muchísimas gracias, Caterina. Ha sido muy interesante. Realmente el tema... Gracias. El tema es uno de los meridianos con respecto a las relaciones entre el bloque del Este y América Latina. Y bueno, vamos a pasar ahora a las sesiones con las comunicaciones. Muchas gracias.